Estudiantes de cuarto año, vamos a resolver ahora la práctica los problemas de la página 19 del libro de actividades. El tema triángulos, ¿ya? Primer problema. Nos dice, en el gráfico sucede que AB es igual a C y asimismo es igual a D. Vamos a calcular X. Muchos de estos problemas no vamos a encontrar valores de X numéricos, sino expresados en función de otro ángulo. Acá nos pide encontrar X. Lo más seguro es que tenemos que encontrar expresado en función de del ángulo θ. Bueno, lo que vamos a hacer es ubicar esto, primero este dato, que AB es igual a C y esto es igual a D. Entonces, ubicamos eso acá, usando puntitos. Este punto es AB, es igual, dice, a AC, y asimismo es igual a AD. O sea, son iguales. ¿Ya? ¿Por dónde empezamos? Mira acá, en el triángulo ABD es isósceles. ABD, este triángulo es isósceles. Y si es isósceles, entonces este punto se opone a este ángulo y este punto a este ángulo. Por lo tanto, el ángulo ABD va a medir igual al ángulo ADB. Entonces lo escribimos, va a medir igual al ángulo ADB. Y si es que miden iguales, entonces colocamos, le damos un ángulo, pues, ¿no? Acá colocamos que esto sea el ángulo alfa y esto acá que sea el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el otro triángulo, en el triángulo ACD, observen, en el triángulo ACD tienes ACD, también sucede que es isósceles. Mira, ACD, ¿por qué? Porque estos dos son iguales, entonces es isósceles. Por lo tanto, el ángulo ACD va a medir igual que el ángulo ADC. Colocamos entonces, va a medir igual que el ángulo ADC. Y si miden iguales, entonces este ángulo, que voy a pintar de color rojo, va a tener que ser la suma de estos dos. Así que será alfa más X. Muy bien. Pero ahora vamos a aplicar la propiedad de la mariposa. ¿Te acuerdas de esa propiedad? En lo sombreado. Mira, en lo que está sombreado, ahí se forma una mariposa, ¿ya? O corbata, como quieras llamarle. Entonces en lo sombreado será, los ángulos de un lado son igual a la suma de ángulos de un lado, es decir, 2 veces el ángulo θ más alfa es igual a alfa más X más X. Alfa de la izquierda y alfa de la derecha las podemos eliminar porque son iguales. Y tenemos entonces, ya terminamos, que 2 alfa es igual, perdón, que 2 veces θ es igual a 2x, se va el 2, se va el 2, y x es el valor de θ, ¿no? Resuelve el problema número 1. Automáticamente pasamos al problema 2. Dice, en un triángulo de lados 3 y 4, calcule el máximo valor entero de la longitud del tercer lado. A ver, he dibujado el triángulo 3, 4, vamos a ver cuánto mide el máximo valor. Para resolver este problema lo que vamos a hacer es utilizar la existencia del triángulo. ¿Qué me dice la existencia del triángulo? Que uno de los lados va a ser igual, perdón, uno de los lados va a ser menor que la suma y mayor que la diferencia. Empezamos, mayor que la diferencia de los otros dos, es decir, 4 menos 3, ¿sí? Y además va a ser menor que la suma, es decir, 4 más 3. Finalmente tenemos X, por acá 4 menos 3, 1, y por acá 7. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es el mayor valor entero? Por acá decimos X mayor entero. X, el mayor entero, es igual a del 1 al 7. Sin tomar el 1, sin tomar el 7, el mayor valor entero es el 6 centímetros, ¿no? Muy bien. Bueno, en el problema 3 nos pide calcular el valor de x al cuadrado si la escalera está apoyada en la pared. Esta es una escalera, esta es la pared y este es el piso. La escalera mide ¿cuánto? Así es, mide 3 metros. Está apoyada a una altura de la pared de 2,8 metros, es decir, 2 metros con 80 centímetros. Y nos pide encontrar la distancia que hay de la escalera hasta la base de la pared. Bueno, cuando sucede esto, acá está más grande el gráfico, cuando sucede esto siempre va a haber ángulo de 90 grados. Acá, el piso y la pared están formados en ángulo de 90 grados, ¿no? Así siempre lo construyen los albañiles, acuérdate de eso. Para resolver esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esta figura es un triángulo rectángulo.
¿de acuerdo? Es un triángulo rectángulo. Entonces en el teorema de Pitágoras, a ver, ¿se acuerdan que nos dice? Según la teoría, nos dice la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Entonces, ¿quién es la hipotenusa? Siempre se identifica la hipotenusa porque está frente al ángulo de 90. Si este es el ángulo de 90 grados, la hipotenusa es 3. Entonces será la hipotenusa al cuadrado, que es 3 al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Por eso he escrito esto. 3 al cuadrado 9, x al cuadrado lo dejo ahí. ¿Sabes por qué lo dejo ahí? Porque es lo que me piden calcular, observa. ¿Ya? Entonces más 2,8 al cuadrado, que es 7,84. Entonces el 7,84 lo paso a restar. ¿Y esa resta cuánto es? Será 900, bueno, 9,00 sería 10, 6, 9 menos 8, 1 y 8 menos 7, 1, 1,16 metros cuadrados, ¿no? Ese fue el problema número 3. Seguimos con el problema 4. Dice, se tiene un alambre de 10 metros y se quiere construir un triángulo, calcular el mayor valor entero que puede tomar uno de estos tres lados. Mira, acá está el alambre, ¿no? Este es el alambre. Entonces este ladito que está por acá, o cualquiera de este o este, viene, se dobla y se cierra acá. Se cierra. Cuando se cierra se forma un triángulo, ¿no? Acá está el triángulo. Dibujado de otra manera, pero es el triángulo al fin y al cabo. Así que nuevamente, este es el alambre y este pedazo de alambre lo cerramos acá, o este viene acá arriba. Bueno, eso ya depende de cómo quieras verlo. Entonces no sabemos cuánto miden los lados. Entonces voy a darle que este lado mide A, este B, este C. Y voy a definir que para mí C va a ser el mayor, ¿sí? Porque es el que está más grande. C va a ser el mayor. Entonces, según el dato, yo sé que la suma de estos tres lados, A, B, C, suma 10. ¿Por qué? Porque el alambre mide 10 metros. Y todo esto, A, B, C, es la suma pues de los 10 metros del alambre. De acá voy a hacer lo siguiente, mira. A más B voy a despejar. Entonces, A más B será igual ¿a qué? Así es. Será igual a 10 menos C, ¿no? ¿Por qué? Porque el C lo paso a restar. Ahora, esto de acá, ¿no? Lo hemos visto en el problema el problema número 2 es la existencia del triángulo. Entonces, ¿qué me dice? Tomo el lado C. El lado C va a ser mayor que la diferencia de estos dos y va a ser menor que la suma de estos dos. Pero a mí me va a interesar solamente esto. Esto de acá no, porque yo no sé cuánto mide A ni B. Mira, esto. Entonces esto lo separo y lo coloco acá. Entonces C, escucha, C va a ser menor que A más B. Pero lo que voy a hacer es que A más B lo tengo arriba. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar A más B, a que es igual a más B, es igual a 10 menos C. Este C negativo lo paso acá a sumar y entonces tengo 2C es menor que 10. El 2 lo paso a dividir, vamos hacia la derecha y tengo que C es menor que 5. Entonces, por lo tanto, si C es menor que 5, el mayor podrá ser. Entonces, C máximo, C mayor es igual, ¿cuánto? A, así es, 4 metros. Problema número 5. Chicos, estas son dos escuadras, ¿ya? Mira, acá está más grande. A ver, dice, en el gráfico mostrado calcula el valor de X si CJ y GJ son bisectrices. A ver, por acá que está más grande. Dice, CJ y GJ son bisectrices. ¿Qué era una bisectriz? Es aquel rayo que divide un ángulo por la mitad. Es decir, van a medir iguales cuando se divide. Ahora, escucha esto. Esto debes saberlo. Esta escuadra es una escuadra que es un triángulo rectángulo y esta escuadra es otro triángulo rectángulo. Acá tiene, en el primer caso, la que está acá es de 45, 45 y esta es de 60 y 30. Entonces, eso tienes que saberlo. Es como una cultura general, ya es como si yo te pregunto la capital de Argentina, tú tienes que saber cuál es. Entonces, esto de igual manera, esto ya se tiene que saber. Ahora, si no lo sabes, ahora ya lo vas a tener que saber. Muy bien. Entonces, como te dije, esto mide 45, esto mide 45. Vamos colocándolo. Este ángulo mide 45, ¿de acuerdo? Y este ángulo mide 45, pero como está dividido por la mitad, entonces, porque esta línea punteada es una bisectriz, entonces
uno tiene que medir la mitad de 45 y el otro la mitad de 45. En la mitad de 45 vamos, dividan. Así es 22,5 y 22,5. Perfecto. Luego este mide y este mide, este ángulo de 30 y este 60. ¿Cómo sé que es 30 y cómo sé que es 60? Porque en la teoría sabemos por la correspondencia que al menor le corresponde el menor y al lado mayor el mayor. Así que acá será, este es 30 y este es 60. ¿De acuerdo? Así que acá, como es 60, significa que se divide en 30 y se divide en 30. Por lo tanto, ¿sí? Ojito acá. Lo que voy a hacer es formar esta figura, mira, esta figura que está acá ya separada. ¿Sí? ¿Cómo así? Mira, espero que se den cuenta. O sea, trazo JG. Voy a trazar, que se señale bien JG. ¿Cuál más? Voy a trazar JC o CJ, como quieran, es lo mismo. Trazo CF. Trazo CF. Y por último, GF o FG, como quieras decirlo. Fíjate que al hacer esos trazos he obtenido lo que está acá, ¿sí? Lo separo entonces y al separar voy a colocar los vértices. Vértice J, ¿qué más? Vértice C, vértice F y vértice G. Ahora voy a colocar los ángulos que le corresponde. Esto es X, el de arriba es 22,5 y el de acá es 30 y este que está por fuera, fíjate, es 90. Y para resolver este problema voy a usar la propiedad del boomerang. ¿Qué me dice la propiedad del boomerang? Que la suma de el que es X y el me da el 90. Así que hacemos esa propiedad que es del boomerang. X más 22,5 más 30, esto es igual a 90. Entonces X más, sumamos el 22,5 con el 30, ¿cuánto es? Así es 52,5 y esto es igual a 90 grados. Pasamos a restar. ¿Cuánto sería la resta? ¿Sí? ¿Cuánto? Así es, sería 37,5. Muy bien. Problema 6. Del gráfico mostrado calcule el valor de X. Bien, tenemos este gráfico, el cual está acá mucho más grande. Veamos. Vamos a trabajar primero en el triángulo ADC. ¿Ya? Ubicamos el triángulo ADC. ADC. En este triángulo vamos a usar la suma de ángulos internos. Entonces, procedemos a sumar. Teta más omega más X. Ojo, este se llama omega. Teta más omega más X. Es 180 grados. ¿De acuerdo? Eso es en ese triángulo ADC. Ahora lo que vamos a hacer para continuar con esto es, dice ahí, prolongo AB. Así que voy a prolongar el lado AB. Entonces vamos a hacer esa prolongación del lado AB. Observen ahí. Prolongo AB. Sería hacia abajo. Y al momento de hacer esa prolongación, ¿sí? El ángulo exterior en B, es decir, mira, acá en B, este ángulo exterior mide ¿cuánto? Así es, algunos ya lo saben, mide 90. ¿Por qué mide 90? Porque el ángulo que está dentro es 90. Entonces el de afuera tiene que ser 90 porque suman 180. O sea, 90 acá y acá también será 90, ¿no? Colocamos que es 90. En este caso lo vamos a pintar sombreadito. Ya, entonces ese ángulo es 90. Ahora, en el triángulo ABC, suma de ángulos, suma de la medida de los ángulos exteriores. A ver, en el triángulo ABC dice ABC, suma de la medida de ángulos exteriores. Entonces sumo este 90, ojo, el de pintado de color rojo, 90 más este ángulo que está acá, que son 3 veces el ángulo teta, más 3 veces el ángulo teta, y este ángulo que está acá, que está afuera, más sería más 3 veces el ángulo omega. Y esto es igual a 360. El 90 lo pasas a restar y te queda 270. Finalmente, lo que vas a hacer es sacarle tercia a todos. Tercia, tercia y tercia. Y tienes que teta más omega es, la tercia de 270 es 90. Y ahí no termina porque queremos calcular X. Así que vamos a usar acá lo que está arriba, mira. Esto que está arriba lo bajamos y lo colocamos acá. Entonces tenemos que teta más omega más X 180.
De lo cual nosotros sabemos que lo de acá, sabemos que esto, ¿cuánto es eso de ahí? Así es, eso es 90. 90 más qué ángulo de 180, y ese ángulo es 90. ¿Por qué 90 más 90, 180? Entonces el valor de x es 90. Número 7, mucha atención con este problema porque hay que hacer trazos. En el triángulo PBR, PB es igual a BR, se prolonga BP, y PR hasta A y C respectivamente, tal que AB va a ser igual ahora a BC. Calcula la medida del ángulo PCA si es que la medida del ángulo RBC es 30. A ver, chicos. A ver, lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo. Ya está dibujado. En él ubicamos P, ¿qué más? B y R. Además sabemos que PB y BR van a medir igual, así que los delimitamos con un puntito. Esto significa de igual medida, es decir, PB y BR, los segmentos van a medir iguales. Luego nos dice, mira ahí, que se prolonga BP, vamos a prolongar BP y además PR, entonces hacemos esa prolongación, ¿de acuerdo? Hacemos esa prolongación, a ver. Por lo tanto, siempre usan regla, prolongamos BP, BP se prolonga, ¿sí? Y también se prolonga, ¿qué dice? Se prolonga PR, así que prolongamos PR, el otro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esa prolongación. Ahí está. ¿Hasta qué punto se prolonga? Hasta A, el primero, hasta el punto A, porque dice respectivamente, y el segundo hasta el punto C. Ya te dije porque dice respectivamente. Ahí está. Y luego que de hacer eso dice que AB y BC miden igual, es decir, AB y BC miden iguales. Eso significa que voy a tener que trazar, pues. Voy a tener que seguir trazando. Miden iguales. Así que trazo BC, porque me dice que AB y BC miden iguales, así que trazo ahí. ¿De acuerdo? Pero además me pide calcular el ángulo PCA. PCA. Es decir, voy a tener que seguir trazando para poder calcular la medida de ese ángulo. Entonces, ese es el ángulo. Voy a señalar qué ángulo, voy a pintar qué ángulo me pide calcular, ¿ya? Para que se capte la idea. Ese es el ángulo que me pide calcular, al cual voy a darle la medida de X, la variable X. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos el gráfico en el cual tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Otra cosita más que hay que tener en cuenta es que este lado, recuerda, AB y BC van a medir. Ahora en el triángulo PBR, en ese triángulo, fíjate que es un triángulo isósceles. Entonces la medida del ángulo BPR junto con la medida del ángulo BRP van a ser iguales. Entonces decía BRP, es decir, este ángulo que está acá con este ángulo van a ser iguales. Y si son iguales, entonces ¿cuánto mide esto? Mide lo mismo que acá, porque son isósceles. Recuerda que se oponen. Esto se opone a este punto y a este punto se le opone el mismo ángulo, que es 30 grados más alfa. ¿Ya? Ahora, seguimos en el otro punto, que es en el triángulo ABC, el más grande. Observa, ABC, el más grande. Tengo que el ángulo BAC va a medir lo mismo que el ángulo BCA. Entonces colocamos BCA. Y si el ángulo BCA mide, a ver, dime tú cuánto mide. Así es, mide X más alfa, porque es X con alfa, X más alfa. Entonces acá también será, por esa propiedad de los isósceles, X más alfa. Ahora, no te dije por qué era isósceles, lo hicimos en la explicación anterior. Es porque acá es culebrita, mira, este lado es culebrita y este es culebrita. Entonces este ángulo con este ángulo tienen que medir iguales. Ahora, por ángulo externo en P, para el triángulo APC, para este triángulo APC, este es ángulo externo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El externo, que va a ser 30 más alfa, va a tener que ser igual a la suma de este ángulo con este ángulo. Es decir, este de azul con este de rojo, que será X más alfa más X. Fíjate que alfa de la izquierda con alfa de la derecha la podemos eliminar, se va. Y lo que nos queda ahora es que 30 grados es igual a 2 veces X. De tal manera que una sola vez X será 15. Y es el ángulo que a mí me pedían calcular. Muy bien.
Problema número 8 en un triángulo isósceles ABC. Ahí está ABC, donde AB y BC son iguales. Ahí está, son iguales. Barrita para él y para él. Eso significa que son iguales. Se toman los puntos E y F sobre AB y BC. Es decir, por acá va a haber E y por acá va a estar F, porque E es en AB y F es en BC, porque está la palabra respectivamente. Tal que el triángulo CEF es equilátero. C, E y F es equilátero. Entonces la medida, vas a calcular la medida de FEB si la medida de ACE es el ángulo teta. Este es otro problema más donde tenemos que hacer el gráfico, ¿ya? Entonces nos dice, siempre con su regla por favor, nos dice que vamos a ubicar el punto E. Por ahí lo ubico con su reglita y voy a trazar CE, ¿sí? Voy a trazar CE. Este es el punto E, ¿de acuerdo? Y asimismo voy a ubicar el punto F, el cual lo voy a ubicar por acá, el punto F. Y tengo que hacer ese trazo. Ahora seguro te estás preguntando por qué tengo que hacer esos trazos. Luego les indico por qué. Entonces hacemos ese trazo, ahí está. Y me afirma, escucha claro esto, y me afirma que el triángulo que se forma, CEF es equilátero. Por eso he hecho el trazo, porque acá tengo que formar un triángulo equilátero, ¿de acuerdo? Entonces acá es 60 grados, acá es 60 grados y acá es 60 grados, porque un equilátero es 60 grados. Además acá le voy a dar la longitud puntito, por acá un puntito y acá también un puntito, ¿no? Un poco más grande para que se noten. Ahí está. Entonces me dice que ACE es el ángulo teta, mide teta, ACE. Entonces, ¿dónde está ACE? Entonces, como me da esa información, coloco esa información. Voy a por acá colocar ese ángulo. Mira, ACE, la medida es el ángulo teta, ¿de acuerdo? Y escucha esto, y como yo sé que esto es un isósceles, entonces este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo, sin importar que este sea más grande o este. O sea, este ángulo, lo voy a sombrear de color negro, va a medir ¿cuánto? Así es, va a medir teta más 60, es decir, esto más esto, teta más 60. Y lo que me piden calcular es FEB. Escucha, FEB. Y ese FEB es, mira, FEB es este ángulo, perdón, que voy a sombrear, al cual voy a denominar, o al cual le voy a dar la medida de X. Vamos a calcular ese X. Y entonces por acá decimos, y con esto terminamos el problema, decimos por ángulo externo. Por ángulo externo. ¿Dónde por ángulo externo? En el punto E, ¿de acuerdo? Entonces por acá decimos por ángulo externo en E. Es decir, acá, observa. Entonces, ¿quién es el ángulo externo? Es todo esto. Y eso es X más 60. Escucha, es todo esto. Desde acá hasta acá. ¿Para quién es este ángulo externo? Para estos dos que están de color negro. Para este triángulo pequeño. Así que X más 60 es igual a teta más 60 más el ángulo teta. Por lo tanto, el valor de X, mira, fíjate, 60 se va a eliminar. Este se elimina. Y X tiene que ser igual a 2 veces el ángulo teta. Muy bien, ese fue el problema 8.